Bueno, con respecto a los huesos de la cara, tenemos un grupo conocido como los grupos pares y otro grupo como los grupos impares. De los pares tenemos en total 6 huesos. Vamos a comenzar, tenemos los huesos propios de la nariz, el maxilar superior, tenemos los huesos lagrimales correspondientes, tenemos los huesos cornetes inferiores, tenemos los huesos palatinos, 1, 2, 3, 4, 5. Faltaría nomás los huesos cigomáticos, 6. Y tenemos dos impares, un hueso Bomer que siempre se encuentra en la línea media y el maxilar inferior. Ahora vamos a hablar con respecto al maxilar superior. Dicho hueso maxilar superior vamos a presentar dos caras, cara externa y cara interna. La cara externa está relacionada con los tegumentos de la cara y la cara interna está relacionada con las fosas nasales correspondientes. Vamos a ver un poco con respecto a su cara externa. Lo más llamativo o que nos vamos a resaltar es una apófisis. Y además también vamos a resaltar una, ¿cómo se le dice esto? Una fosita, conocida como la fosita canina. Aquí viene una elevación que se siente, esta es la fosa canina. Ahora, esta es nuestra apófisis piramidal. Vamos a mencionar un poco de la apófisis piramidal que va a tener diferentes caras. Tiene una base, la base es el que se está uniendo al hueso y el vértice es el que se está uniendo con el hueso cigomático. Ahora, ¿cuáles son las caras? Cara superior, cara inferior y cara posterior. La cara superior forma parte de la cavidad orbitaria, la cara inferior forma parte de los tegumentos de la cara y la cara posterior también está formando parte de la fosa cigomática correspondiente. Eso sería con la apófisis piramidal. Ahora, si seguimos mencionando con la fosita canina, esta fosita canina, o más que todo, esta eminencia canina, así se lo conoce, porque esta es una eminencia y adentro tenemos una fosita. Esa se llama la fosita miltiforme, ¿está bien? Para la inserción del músculo miltiforme. Eso. Ahora, con esta fosita, con esta elevación canina que lo tenemos, es gracias a su raíz del hueso, del diente canino. O sea, la raíz del diente canino nos va a dar una elevación. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que hablar un poco con respecto a la cara interna. La cara interna, lo más llamativo es esta apófisis que está saliendo de su cara interna, conocida como la apófisis palatina. Esta apófisis palatina nos va a dividir en dos porciones, es la cara interna, en la parte superior y la parte inferior. La parte superior forma parte de las fosas nasales y la parte inferior forma parte de la bóveda palatina correspondiente. Ahora, por encima de esta apófisis palatina, ¿qué es esto? Por encima tenemos un orificio. Este es el orificio para la entrada de la cavidad neumática. Aquí adentro están viéndole un orificio correspondiente, donde está apuntando. Ese es el orificio del seno maxilar. Es una cavidad neumática correspondiente. ¿Qué más vamos a presentar en esta parte? Tenemos un surco conocido para las lágrimas correspondiente. ¿Ya? Una vez... Este te lo hace, mira. Este surquito, conocido como el surco nasolagrimal. Ahora, ¿qué más vamos a mencionar con respecto a esta cara interna? Vamos a mencionar, a hacer una descripción de la apófisis palatina. Dicha apófisis palatina va a presentar un borde anterior, un borde posterior por atrás, un borde medial, un borde lateral. Su borde anterior está relacionándose con el hueso, su borde posterior se está relacionando con el palatino, su borde medial se está uniendo con el otro palatino y su borde externo o lateral se está relacionando con el hueso. Ya. ¿Qué más les voy a decir? Les voy a decir que tenemos los famosos bordes de este hueso. Tenemos un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Su borde superior forma parte de la cavidad orbital. Su borde anterior presenta esta escotadura conocida como la escotadura nasal. Su borde inferior es para la implementación de los dientes. Su borde posterior forma parte con la apófisis pterigoides, la famosa fosa pterigomaxilar, que lo vamos a ver en el capítulo de fosas correspondiente. Ahora, aparte de sus bordes, presentamos ángulos. Su ángulo antero superior es esto, su ángulo antero inferior es esto, su ángulo postero inferior va a ser esto, su ángulo postero superior va a ser esto. El más resaltante de estos cuatro ángulos es este ángulo, conocido como el antero superior, porque va a dar salida a esta apófisis de aquí, conocida como la apófisis ascendente, que nos sirve para que se una con el hueso frontal.
Con respecto al hueso cigomático, debemos tener en cuenta que son los huesos más laterales de la cara. Aquí tenemos la línea media y más lateral son estas partes, y estos huesos son los huesos cigomáticos. Dicho hueso cigomático también presenta caras, una cara externa, una cara interna. Ahora, su cara externa siempre es convexa, como si fuera una montañita. Su cara interna es cóncavo, correspondiente. Ahora, vamos a presentar también bordes. Vamos a tener un borde antero superior, un borde antero inferior, un borde postero superior y un borde postero inferior. Ahora, como tenemos bordes, tenemos ángulos igual. Vamos a tener un ángulo anterior, un ángulo superior, un ángulo posterior y un ángulo inferior. Ahora, de estos bordes, el borde que se va a articular con la apófisis piramidal, que sabemos que es esto, que viene del maxilar superior, es este borde conocido como el borde, así está bien, antero inferior. ¿Ya? Ahora, su cara interna, aparte de ser cóncavo, también va a formar parte de la cavidad orbitaria y de la fosa cigomática. Con respecto a los huesos propios de la nariz, que son estas dos de aquí que lo presentamos, estos huesos propios de la nariz son huesos cuadriláteros, de los cuales se articulan por arriba con el frontal y por detrásito con la apófisis ascendente del maxilar superior. ¿Ya? Ahora, tiene caras, una cara anterior que forma parte de los tegamentos de la cara y una cara posterior que está formando parte de las fosas nasales. Ahora, si nos vamos a otro huesito conocido como los huesos lagrimales, estos huesos lagrimales también vamos a presentar dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara externa forma parte de la cavidad orbitaria, mientras que la cara interna va a formar parte de las fosas nasales. ¿Se va a articular? Sí, por delante se está articulando con la apófisis ascendente, por detrás con el hueso etmoides, o sea, más que todo con las masas laterales del etmoides. Por arriba con el frontal y por abajo también es el maxilar superior. Ya, vamos a otro huesito, conocido al hueso palatino. Dicho hueso palatino siempre está por detrás, es hueso pequeño nomás, pues está por detrás del maxilar superior. Va a tener dos láminas, una lámina horizontal y una lámina vertical. Sus láminas horizontales está haciéndose continuado con la apófisis palatina del maxilar superior y forma parte del velo del paladar. Mientras que sus láminas verticales están formando parte de las paredes de las fosas nasales, pero también va a formar parte su cara externa de las fosas, o este otro radito, de las fosas pterigo-maxilar, su cara externa de los huesos palatinos. ¿Ya? Ahora, este hueso palatino, aparte, en su cara interna presenta una crestita. ¿Ya? Aquí tal vez se mira mejor. Aquí una crestita llamada la cresta conchal. ¿Ya? Eso está en los dibujitos, por eso lo estoy comentando, no está en la partitura. Pero es bueno también mencionarlo, ¿está bien? Ahora vamos a tener en su borde superior de esta lámina vertical tres nombrecitos que deben saber de memoria. Uno es la apófisis orbitaria. Otro va a ser la apófisis esfenoidal, y entre los dos, o sea, uno va a ser apófisis orbitaria, otro va a ser apófisis esfenoidal, ¿no ve? Entre los dos tenemos una escotadura, llamada la escotadura palatina. Eso sería. Ya. Hueso cornete inferior conocido. Aquí estamos viéndole en esta parte, dentro de la cavidad nasal o de las fosas nasales, tenemos un hueso conocido como el hueso cornete inferior. Dicho hueso cornete inferior va a presentar caras, una cara externa, cara externa, cara interna. La cara interna siempre formando parte de las fosas nasales, y la cara externa, o sea, el que está mirando hacia afuera, tenemos que estar formando parte del meato inferior. Va a presentar bordes, borde inferior y borde superior. Su borde superior es el que se tiene que estar pegando al hueso. Va a tener extremo anterior y extremo posterior. Ahora, aparte de esto, en el libro nos está mencionando que presenta procesos: un proceso lagrimal, un proceso etmoidal y un proceso maxilar. Eso está en los dibujitos, ¿está bien? Y es bueno mencionárselos. Esos son sus lugares de articulación. Ahora, vámonos con hueso Böhmer.
Si se dan cuenta, en este ya no le estamos presentando hueso Bommel, creo que está roto. Vamos a ver otra pieza anatómica correspondiente. Tenemos aquí, en esta parte, este es nuestro hueso Bommel, se está viniendo a unir, de los cuales dicho hueso Bommel solamente es un hueso impar, va a presentar bordes, borde anterior para que se una con la lámina perpendicular, borde inferior para que se una con las apófisis palatina, borde superior para que se una con el esfenoides y forma un tipo de articulación. Si se dan cuenta, aquí en forma de canal y el otro va a ser en crescita. ¿Qué tipo de articulación? La articulación esquendelesis y un borde posterior libre. Vámonos a otro huesito. Tenemos el hueso